El tema del día de hoy va a ser receptores de membrana y del citoplasma. Primero vamos a ir al concepto de receptor, ¿sí? ¿Qué son los receptores? ¿Sí? Estos son estructuras que se encuentran en la célula, células sensitivas. ¿Sí? Las células sensitivas eran aquellas células que pueden o que son capaces de recibir estímulos, ¿sí? Bien. Entonces, les decía que los receptores vendrían a ser aquellas estructuras que las encontramos en las células sensitivas. También podemos decir que pueden estar en todas las células, pero todas las células justamente que reciben estímulos son las que llamamos células sensitivas o células nerviosas, ¿sí? Entonces, vamos a poner estas células se llaman células nerviosas. ¿Sí? A esas células nerviosas también las llamamos, neuronas. Que este es lo que vamos a ver la próxima clase. Neuronas. Bueno, ahora, ¿qué me interesa acá de todo esto que fui anotando? Me interesa que esas células sensitivas son células. Ahora, ¿qué es una célula? Una célula, ¿sí?, es una unidad estructural y funcional y que tiene ciertas funciones dentro del cuerpo de un ser vivo. O sea, tanto nosotros como el resto de los seres vivos, todos tienen células. Ahora, algunos van a tener una única célula formando su cuerpo y otros van a tener varias células. Por eso se habla de unicelulares y pluricelulares. Ahora, toda célula está formada por tres elementos fundamentales: la membrana, el material genético y el citoplasma. ¿Sí? Ahora, a mí lo que me interesa acá para poder hablar de los receptores de membrana, ¿sí?, y del citoplasma es la membrana de la célula nerviosa y todo su interior, el citoplasma. ¿Por qué? Porque justamente yo puedo encontrar receptores en la membrana o en el citoplasma. Yo voy a hacer el dibujito del receptor, ¿sí? Los receptores pueden estar formando parte de la membrana. Ahí está. Les voy a hacer una formita así, distinta. Esto es un receptor, ¿sí? La idea del receptor es captar, ¿sí?, estímulos. Entonces yo los puedo encontrar formando parte de la membrana, de la estructura de la membrana, o los puedo encontrar dentro del citoplasma. Y les voy a poner otro color para diferenciar a los del citoplasma. Entonces yo puedo tener receptores en el citoplasma. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, yo les hice el dibujito así, este es más grande. Este es un receptor de membrana y este es un receptor que encontramos dentro del citoplasma. ¿Sí? Ahora, vamos a ponerle receptor de membrana y vamos a ponerle receptor del citoplasma.
Ahora, otra cosita más. ¿Qué me faltó acá en receptores? Esto vendría a ser la definición. Pero me falta la función de los receptores. Entonces, vamos a hacer así. Voy a borrar esta parte de acá, ¿sí? Porque esto era un ejemplo, para hacerles recordar. Así puedo sacar una flecha desde receptores. Desde receptores. Diciendo que su función es captar diferentes estímulos. Bueno, y aquí es donde vamos a establecer, ¿sí?, las diferencias que hay entre el receptor y el estímulo. Y cómo es que se van a ir relacionando. Nosotros habíamos dicho entonces que el receptor es una estructura que se encuentra en las células sensitivas o en las células nerviosas. O sea, en todas las células nerviosas, ¿sí?, que encontramos en todo nuestro cuerpo, no solamente en los sentidos, encontramos receptores. Esos receptores son estructuras que pueden estar en una parte de la célula que se llama membrana, que es la que la rodea, o dentro de la célula es otra parte de la célula que se llama citoplasma. O sea, en cualquiera de esos dos lugares podemos encontrar a los receptores. Ahora, ¿cuál es la función del receptor? El receptor tiene la capacidad de captar estímulos. ¿Por qué yo hablo de estímulos diferentes? Porque cuando el receptor se encuentra en los órganos de los sentidos, por ejemplo, en las fosas nasales, en los ojos, en la lengua, en el oído, ¿sí?, en la piel, cuando se encuentra en esos lugares, significa que está formando parte de células sensitivas, o sea, de las células de los sentidos. Entonces, ahora, y que ese tipo de célula nerviosa, ¿sí?, todos estos son sinónimos lo que yo voy diciendo, capta únicamente o se encuentra únicamente en los órganos de los sentidos. Entonces yo estoy hablando ahí de percibir. En cambio, cuando hablamos de cualquier otra célula que no sea de los sentidos, hablamos de captar solamente. O sea que es un receptor que podría estar, por ejemplo, en el estómago, ¿sí?, en las células del estómago. Entonces va a captar estímulos como es, por ejemplo, el hambre, ¿sí?, o la saciedad, o sea, cuando yo no tengo más hambre también es una señal, ¿sí?, para que no se siga comiendo. Después, por ejemplo, puede estar en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en el páncreas, ¿sí? El páncreas tiene receptores que lo que hacen es medir la cantidad de azúcar en sangre que hay. Entonces, cuando hay mucha azúcar en sangre, lo que hace es liberar una sustancia, que es una hormona, que es la insulina. Entonces, necesita un receptor para poder saber si hay mucha azúcar en sangre o no. Bien. Esos son ejemplos los que estoy dando. Ahora, lo importante acá es saber que los receptores son estructuras que captan estímulos. Ahora, el receptor lo que hace es transformar la información del estímulo y mandarla a los centros nerviosos, ¿sí? Ahora, receptores podemos encontrar en la membrana o en el citoplasma. Y los receptores pueden captar diferentes tipos de estímulos. Estímulos lumínicos, químicos, mecánicos, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia tiene el receptor con el estímulo? El estímulo, ¿sí?, como se los anoté acá, el estímulo es información que viene del medio. Nosotros habíamos visto dos tipos de medio. El medio externo, que es todo el entorno, todo lo que nos rodea, lo de afuera de nuestro cuerpo, y el medio interno, que es el espacio que existe entre las células del cuerpo. Desde ese medio interno también surgen estímulos dentro de nuestro cuerpo y también vienen estímulos del medio externo. Comúnmente los estímulos del medio externo son captados por los sentidos, o sea que nosotros percibimos los estímulos que vienen del medio externo, ¿sí? Ahora, entonces ya estaríamos diciendo ahí que el estímulo es información. Segundo, que es captado por un receptor específico, que no capta cualquier estímulo.
dependiendo del estímulo, puede ser captado por un receptor que esté en la membrana de cada una de las células o que esté en el citoplasma, ¿sí? Siempre depende del estímulo, ¿sí?, que vaya a captar ese receptor. Por ejemplo, si el estímulo es el hambre, los receptores van a estar en las células del estómago. Si el estímulo es la cantidad de azúcar que hay en sangre, las células que tienen que actuar son justamente, o los receptores que tienen que actuar son justamente los que están en el páncreas. Bueno, entonces, como les decía, lo importante acá es saber esto, que tenemos receptores en la membrana de toda célula nerviosa, o sea, de la neurona. Yo la semana que viene les voy a estar explicando